Bienvenidos a otro episodio de Eurocast. En el episodio de hoy le vamos a contar sobre las dificultosas conversaciones y negociaciones que tiene la Unión Europea y el Mercosur y la firma, y posiblemente la futura o no entrada en vigencia del acuerdo entre los dos bloques. Para ello hemos traído a una muy importante invitada que nos ha costado un montón tener y estamos muy contentos de que esté acá. Hola a todos, bueno, yo soy Julieta Selikovic, yo soy doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET. Soy profesora de Economía Internacional en la licenciatura en Relaciones Internacionales y también dirijo el grupo de estudios sobre negociaciones comerciales internacionales en la UNR y me dedico a investigar la política comercial externa argentina y las negociaciones de comercio internacional, y por lo cuanto podemos hablar de Mercosur y Unión Europea un buen rato. Bueno, genial, Juli. La primera pregunta es: ¿cómo se entiende que las negociaciones hayan durado tanto tiempo? ¿Cuáles fueron las principales trabas en el pasado que impidieron que este acuerdo prosperase? Bien, allí hay una referencia a un viejo trabajo de Stiglitz de comienzos del proceso de negociación, en el año 99, donde se señalaba que Mercosur y la Unión Europea tienen ventajas comparativas en el lugar equivocado. Mercosur tiene ventajas comparativas en aquellos bienes que son sensibles para la Unión Europea, y la Unión Europea tiene ventajas comparativas y competitivas en aquellos sectores que son sensibles para el Mercosur. Con lo cual se da una situación en la que es un tratado de libre comercio donde hay potencialmente muchas ganancias, pero esas ganancias suponen trade-off en los sectores más sensibles de cada una de las partes negociadoras. La persistencia de estas dificultades explica por qué el acuerdo no se cerró antes. Lo que también hay que explicar es por qué, si era tan difícil, perduraron tanto tiempo. Y allí trabajos de investigación que hemos realizado con la doctora María Victoria Álvarez, sugerimos que esto tiene que ver también con la variable identitaria, donde los acuerdos de libre comercio no son solo un instrumento de acceso a mercados, y donde la única razón para explicarlo sea cuánta cuota de mercado ganás, qué exportaciones, qué importaciones, sino que también tienen que ver con la política estratégica de los países, sus metas de política exterior, su identidad, y ahí entendíamos que el vínculo birregional Mercosur-Unión Europea explica la continuidad de la negociación. Ahí una segunda pregunta que podemos hacerte, y ya más o menos nos tiraste un centro en ese sentido, es ¿qué fue lo que hizo que se cerrasen estas negociaciones después de aproximadamente 20 años de que hubieran comenzado, ¿no? ¿Cambió algo puntual? Es lo que nos preguntamos, ¿o se produjo una alineación de los intereses de los bloques? Se produjeron cambios a nivel de los bloques y se produjeron cambios a nivel del contexto. Y creo que algo que tuvo mucho que ver fue precisamente el contexto. Del lado de los intereses de los bloques teníamos, del lado del Mercosur, un momento donde había una convergencia de gobiernos de orientación de modelo de desarrollo liberal que apuntaban a una estrategia de inserción internacional, de inserción en la globalización, y en la cual ponían mucho énfasis en los tratados de libre comercio, lo cual llevó a, y pongamos el nombre, priorizar a la administración de Cambiemos, y del lado de Brasil a la administración primero de Temer y después de Bolsonaro, a priorizar el conjunto de acuerdos posibles y a priorizar aquello que había en la mesa y avanzar decididamente en un acuerdo. Y del lado europeo teníamos el final del mandato de la Comisión y particularmente de Cecilia Malmström, que era la comisaria de Comercio, que había hecho de estos acuerdos de libre comercio. Mercosur no era el único, había un conjunto de acuerdos de libre comercio que negociaba la Unión Europea, la bandera central de su gestión, y entonces el final de su periodo también le marcaba una urgencia. Y teníamos a nivel global la guerra comercial. Y en el marco de la guerra comercial, esto era la disputa entre Estados Unidos y China, donde el comercio se transforma en un instrumento geopolítico, para la Unión Europea mostrarse como un actor
que favorece un comercio basado en normas, que favorece las posibilidades de articulación con países en desarrollo, de esa identidad compartida con el Mercosur, era un elemento que favorecía a que la Unión Europea cediera algunos elementos que hasta ese momento no había estado dispuesto a aceptar, y que al lado del Mercosur esa necesidad de estas administraciones de mostrarse afín al paradigma occidental de la globalización también los llevara a aceptar cosas que hasta ese momento no habían sido aceptados. Y eso se produce en el contexto previo a las elecciones en Argentina y en el contexto de la cumbre del G20 en Osaka. Y eso lleva a que en el mes de junio de 2019 podamos encontrar registro de una secuencia acelerada de negociaciones del Comité Birregional de Negociaciones y de reuniones de alto nivel con una intensidad que no se había dado antes en el proceso. Y hay un elemento entonces que era en gran parte buscar la foto. A partir del anuncio de la firma, anuncio del cierre de negociaciones, la cosa se calma. Y el anuncio del cierre de negociaciones no se produce cuando todo estaba cerrado, sino cuando había suficientes consensos en torno a temas, pero que, como muestra los 2 años y algunos meses transcurridos desde entonces, aún quedaban cosas por negociar. Con lo cual, cerrando un poco la idea, es un conjunto de cambios que se alinearon a la vez para hacer de la coyuntura de mayo-junio de 2019 una coyuntura muy afín a que esa sensación de deadline, de plazo límite, tuviese una sensación de efectividad y acelerase la construcción de consensos, quizás un tanto frágiles, entre las dos regiones. Está buenísimo cómo explicás, por una parte, la importancia de la coyuntura y por otra, que en el momento en el cual todos escuchamos al entonces canciller Faure, realmente no estaba cocinado del todo el acuerdo, y creo que eso no se comunicó tan bien, como que a lo mejor hubo algunos fines electoralistas o no, pero sí creo que hubo una falla en la comunicación de este cierre de consensos, que yo creo que la mayoría de la gente hoy piensa que el acuerdo está firmado. Entonces está buenísimo tu aclaración. Claro, hubo quizás una sobreexplotación de la comunicación de ese anuncio del fin de negociaciones, que si miramos otras negociaciones que habían simultáneo, como Mercosur-EFTA, no tuvieron ese impacto mediático. También porque está esa cuestión identitaria con Europa, y también porque las negociaciones habían tenido una cuota de aceleración, sumada a secretismo o opacidad, que hacía que el anuncio de algún momento fuese disruptivo. Y hubo un aprovechamiento o una intención de hacer un mensaje con ese anuncio. Toda negociación, cuando los negociadores principales se sientan en la mesa y dicen esto ya tiene el consenso suficiente, siempre quedan elementos de negociación pendientes. Nunca es que siempre hay un trecho entre el anuncio del cierre de negociaciones y la firma definitiva del documento. Habitualmente la comunicación va en ese otro punto, el énfasis. En este caso tuvo sus particularidades, que tienen que ver con mi argumento, o mi hipótesis es que tienen que ver con algunos elementos del contexto doméstico, regional e internacional. Perfecto. Y un factor que mencionaste, que no sé si te querés detener un poco más o ya pasamos a los potenciales ganadores y perdedores, es China. ¿Cuál fue la importancia de China en la región, vamos a decir Mercosur, pero podemos hablar sudamericana, para que desde Europa digan hay que acelerar las negociaciones con este bloque? Hay un dato que es que China se transforma en un socio comercial cada vez más relevante para los países del Mercosur, como para todo el resto del mundo, pero no creo que haya sido un disparador en la aceleración del acuerdo Mercosur-Unión Europea, sino que ahí los intereses eran de más larga data, y donde juega China no es en su presencia en el Mercosur, sino en alterar el escenario estratégico internacional, y donde Europa comienza a definirse o percibirse como un actor
que tiene un poder, digamos, blando, un poder de generar reglas y brindar certidumbre y ser un jugador global. Y en el contexto donde el orden internacional se veía tensionado por la disputa entre Estados Unidos y China, Europa tenía la capacidad de mostrarse como un actor confiable, de incrementar su reputación, de construir reglas a la medida de la Unión Europea. Y esto es algo que está muy claro en los documentos de la Unión Europea, al menos desde 2013, de manera explícita, donde la Unión Europea dice: nosotros vamos a hacer, a través de los acuerdos de libre comercio, un medio para formar la globalización a la imagen de las necesidades y valores europeos. Entonces ahí es donde viene el factor China. Estoy cambiando el escenario internacional y la Unión Europea sostiene que puede ser un jugador estratégico y que los acuerdos de libre comercio son un medio adecuado para ese fin. Bueno, perfecto, Juli. Era una duda que me había surgido en base a tu respuesta. Y ahora, ¿cuáles son los potenciales ganadores de este acuerdo y los potenciales perdedores? Bien, ahí todo acuerdo tiene sus efectos distributivos. Tenemos algunos estudios de impacto que sugieren ganadores y perdedores a ambos lados del Atlántico. Hay que decir que estos estudios de impacto fueron encargados por la Unión Europea a la London School of Economics, y que del lado del Mercosur no hay estudios de impacto de carácter público, y esto ha sido un elemento muy criticado por la sociedad civil. Se sabe que hubo estudios de impacto hechos por la Argentina, por ejemplo, pero que esos no fueron de carácter público, sino que fueron de circulación cerrada o restringida. Y entonces algunas de las apreciaciones se hacen en base a esos estudios que encargó la Unión Europea y que hacen un recorte a la luz de las necesidades de la Unión Europea. En términos de grandes sectores económicos, lo que señalan esos estudios y que podemos también inferir por parte de la estructura macroeconómica de los países del Mercosur es cómo los sectores agroexportadores y de alimentos se transforman en ganadores en términos de incrementar sus exportaciones a la Unión Europea, esto con matices porque el estudio de impacto estima algunos aranceles, pero no estima el establecimiento de cuotas, como finalmente acontece en el documento que se alcanza en junio de 2019, y del lado del Mercosur se estima una pérdida de empleos, una pérdida de puestos de trabajo y de industrias en el sector de autopartes, en el sector de alguna pequeña industria de maquinaria que hay en la región del Mercosur. En cuanto al sector textil, ahí hay que mencionar que allí hubo un acuerdo entre el sector privado Mercosur vis a vis sector privado Unión Europea, para establecer normas de origen y permitir el abonamiento productivo, en lo cual ameritaría un estudio aparte. Y también hay efectos cruzados que no están dimensionados en el estudio de impacto de la London School of Economics, por ejemplo, el desplazamiento del comercio intra-Mercosur por exportaciones de la Unión Europea, que ingresen ahora con acceso preferencial al bloque. Y allí ese es un elemento importante para varias de las regiones de la Argentina. Y en cuanto a las oportunidades a la Unión Europea, cabe todavía identificar varios elementos que hacen a las normas o las restricciones no arancelarias, como normas técnicas, normas ambientales, estándares privados que van a impactar en los flujos de comercio. O sea, en términos de grandes sectores, entonces tenemos sector agroexportador Mercosur como potencial ganador, sector industrial europeo como potencial ganador, y sus contrapartes como perdedores, pero el escenario es incluso más complejo y requiere más detalle. Hay algunos elementos respecto del precio de los bienes, y entonces si los países del Mercosur incrementan las exportaciones a la Unión Europea, pero no hay un incremento en la capacidad productiva, esto puede llevar a un incremento del nivel de precios de la canasta de alimentos de los países del Mercosur. O cómo se eslabona la producción, y tenemos
como ejemplo espejo el caso del acuerdo de los países andinos con la Unión Europea, donde el principal exportador de papas es el principal importador de papas congeladas. ¿Quién es Perú? Exacto. Es el principal exportador de papas, Claro. pero importa las papas congeladas. Las papas se exporta, se lava, corta, envasa, se agrega, congela, agrega marca y vuelve a ser importado. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es el impacto ambiental de todo eso? Con lo cual, identificar ganadores, perdedores, cortos y largo plazo requiere estudios hechos también con la perspectiva de la región. Totalmente. Yo creo que ahora la siguiente pregunta está más ligada desde el enfoque de la región y se orienta a saber en los procesos de integración de la región sudamericana a las grandes cadenas globales de valor. ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo contribuiría este acuerdo? Es una pregunta un poco más específica, pero también es pensando, obviamente, a futuro. Ciertamente, integrarse a las cadenas globales de valor depende de muchos factores, depende del tipo de bienes que produzcas, depende de las empresas que forman las cadenas, de cómo se estructuran las cadenas, y hay otro dato que es que las empresas de los países del Mercosur se integran poco y mal en las cadenas globales de valor, con un elemento importante que es el factor geográfico, pero también con elementos de cuál es el agregado que tienen y el fin que tienen los productos que exporta la región. Para integrarse en las cadenas globales de valor, los bienes tienen que ser producidos en un país, exportados a otro y reexportados a un tercero. Cuando hay tres actores intervinientes es que se considera que hay una cadena global de valor, y lo que pasa con parte de las exportaciones de los países del Mercosur es que son solamente exportaciones. Si tomamos esa lectura estricta de cadenas globales de valor, no sería el caso, aunque sí hay exportaciones de insumos, de productos intermedios y que eslabonan con otros bienes. Con lo cual ahí es un poco qué es lo que querés mirar respecto de qué eslabones con la Unión Europea. En ese marco, digo, decía, no son solo las empresas, los productos, el contexto normativo importa porque facilita en parte el acceso a mercados. Facilita, pero no es un factor determinante, con lo cual sí puede ayudar, pero no va a determinar el ingreso a las cadenas de valor, y hay un elemento central, donde eslabona la Unión Europea sus cadenas productivas, y lo hace con los países de Europa del Este, principalmente. Hay un trabajo de Baldwin donde identifica cómo se redistribuye la producción industrial a nivel mundial en el periodo de la globalización, y encuentra que solo 6 países son los que ganan esa potencial industrial que pierden los países del G7, y uno de ellos es Polonia, asociado a la relocalización de la producción de el nodo europeo en el marco de las cadenas globales de valor. Los otros son países de la región asiática. Entonces, hay un elemento geográfico que el acuerdo no logra suplir. Perfecto. Con referencia a la pregunta anterior, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de escucharte en el Congreso hablando sobre la falta de estudios de impacto en la región sobre este acuerdo. Pero este acuerdo yo creo que está tan rodeado de incertidumbre sobre si va a haber luz o no, que la pregunta que te tengo que hacer es las trabas. Y vamos por partes. Primero, a nivel Unión Europea, ¿cuál es el peso real del factor medioambiental y cuál es el peso de la valoración negativa del sector agropecuario europeo? Y después, obviamente, qué poder de incidencia puede llegar a tener el potencial perdedor que mencionaste, que es el sector industrial, para que este acuerdo vea luz o no. Bien, yo creo que las principales trabas son las del lado europeo. ¿Por qué? Porque allí los sectores que se oponen al acuerdo son mucho más cohesivos que aquellos de los del lado del Mercosur. La cuestión ambiental es una cuestión que ha tomado peso y ha crecido en relevancia en la agenda pública global desde junio de 2019, cuando se firma el acuerdo, ahora
hablamos de cambio climático y de la sustentabilidad y de la agenda verde con mucha más intensidad de lo que lo hacíamos en aquel entonces. Incluso la Unión Europea ha redefinido su agenda verde, su agenda de políticas públicas orientadas al cambio climático, que hace que este acuerdo, visto por los propios europeos, sea un acuerdo deficiente en términos de su capítulo de desarrollo sustentable, que es el capítulo que atiende a las medidas de cambio climático. Hay varios estudios con enfoque jurídico, analizando el tipo de norma y el carácter vinculante y la capacidad de avanzar efectivamente en desarrollo sustentable, que encuentran que este acuerdo podría ser mejorado, y de hecho la Unión Europea sugirió negociar un protocolo adicional para incrementar los compromisos respecto al cambio climático, pero a esto se le suma a otros elementos de carácter simbólico, político, que tienen que ver con la imagen negativa que Bolsonaro tiene, y donde hay varios legisladores europeos, varios parlamentarios que anuncian que no estarían en posición de ratificar un acuerdo con Bolsonaro a cargo de la administración del gobierno de Brasil, con lo cual eso abre un paraguas de incertidumbre, y tenemos legisladores o parlamentarios europeos que tienen peso para esa eventual ratificación, que tampoco lo harían en términos de los efectos sobre la primarización de las economías y sobre los efectos de emisiones de gases de carbono y demás, que implicaría el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y en sí, de pasar por el Parlamento, sería una aprobación bastante apretada. El acuerdo, tenemos que recordar, depende primero de la instancia de firma, donde interviene el Consejo Europeo con el nivel de los ejecutivos, con la firma, donde allí hay una ponderación según los miembros, de cuántos miembros es necesario que firmen, y luego de esto lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, la parte de comercio, y la parte que hace a inversiones y cooperación política necesita la aprobación de los parlamentos nacionales. En el caso de Mercosur y Unión Europea no hay inclusión a obligaciones relativas a inversiones. El capítulo de inversiones no tiene obligaciones que vayan más allá de reconocer las obligaciones del marco de las normas ya existentes, y no hay un capítulo específico que implique un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, que es aquello que es más sensible, y eso no está. Mi sospecha es que si eventualmente se alineasen los planetas de manera que el acuerdo es firmado y eventualmente ratificado por el lado europeo, del lado del Mercosur no quedarían dudas si eso sería ratificado, y esto porque el acuerdo supone la posibilidad de entrada en vigor bilateral. Y ahí entraríamos en una situación en donde el Mercosur compite entre sí para obtener, entre otras cosas que no están escritas, como por ejemplo quién se queda con las cuotas en caso de que solo uno ratifique, o cómo se reparten las cuotas si un país ratifica en enero y el otro ratifica en un año después, y se ratifica 3 meses más un tercero, y cómo se reparten esas cuotas que no están puestas por país, sino que están puestas por el bloque. Entonces allí yo creo que ese mecanismo supone un incentivo para que una vez que lo ratifique un parlamento de los del Mercosur, todo el resto encuentre presión para ratificarlo, y la otra es porque las posiciones del sector industrial no son homogéneas al lado del Mercosur. Y no hay mecanismos regionales que articulen posiciones, o que lo articulen con la misma efectividad que al lado europeo. Sí los hay, pero son menos efectivos. Bien, no sé, Martín, si te quedó alguna pregunta como apoyando por ahí antes de ir cerrando, pero guardo eso, ¿ven? No, el Mercosur, tengo entendido, Julieta, a lo mejor estoy equivocado, que ya había firmado un acuerdo de entrada en vigor bilateral con Israel, ¿puede ser? Y que Sí. ese mecanismo hace que los países básicamente se apuren en firmarlo, porque si no empiezan a quedar desfasados entre ellos. Igual era con un solo país, ahora es con un bloque, pero... El Mercosur tiene distintos acuerdos firmados, además de ese acuerdo con Israel, donde tienen entrada en vigor con posibilidad bilateral. También tenemos que mencionar el acuerdo Mercosur-CAN, Mercosur con la Comunidad Andina, donde hay distintos cronogramas de desgravación arancelaria. En realidad es un paraguas de reglas con 4
esquemas diferenciados de desgravación arancelaria según cada uno de los países del Mercosur, como un gran paraguas con subacuerdos específicos. Digo, no todo es tan blanco-negro en las relaciones comerciales internacionales, y de los grises vive la diplomacia, ¿no? Genial. Bueno, la pregunta de rigor, Julieta, a riesgo de que esto envejezca mal, pero bueno, podés zafarla. ¿Vos pensás que esto algún día va a hacerse o no? No, no lo sé. No lo sabes. Hoy sé que no va a pasar en el corto plazo. Tuvimos ayer una entrevista con Andrés Malamud y nos contaba que la ventana de oportunidad que veía era en 2023, con un Macron que ya haya pasado las elecciones y un Brasil con un nuevo liderazgo de Lula. Y esa era la ventana de oportunidad. Hay muchos if. 1.000.000, Hay 2 años. demasiadas condicionalidades. O sea, depende de nuevo de muchos elementos, y entonces al menos sabemos que en el corto plazo esos incentivos no se van a presentar. Perfecto, sí. Es futurología y es muy difícil para un analista hablar sobre el futuro. Pero A ver, no sí, quería... lo que tenemos, lo que podemos saber es que hay muy pocos acuerdos. El acuerdo de tecnología, el ACTA, que hace unos años circulaba, y muy pocos acuerdos en el mundo que se hayan concluido, firmado, pero no ratificado. La historia de la globalización dice que los acuerdos que se concluyen eventualmente se firman y ratifican, a excepción de el ACTA, y había algunos poquitos más en su momento cuando fue Mercosur, Unión Europea había estado buscando, y eran muy pocos los casos. O sea, eventualmente se acomodan los consensos como para hacerlo. O estamos ante la presencia de un bicho nuevo en las relaciones internacionales. Es un acuerdo que igual todavía no se ha firmado, entonces no entraría dentro de la excepcionalidad que vos estás diciendo, ¿no? Sí, Vale. todavía tenemos que esperar para ver. Por lo cual en el corto plazo no hay incentivos, y sí hay que mirar a otros cambios que están teniendo lugar, como por ejemplo los compromisos en materia de descarbonización y cómo eso impacta en las industrias nacionales y en algunos de los sectores donde aparecían con mucho interés, como el sector de automotriz, con las terminales, cómo reajustan sus estrategias más allá de los marcos normativos del Estado, o cómo impactan los estímulos fiscales en el marco del COVID en las estructuras de cada uno de los países, con lo cual los acuerdos, o este acuerdo no parece ser un acuerdo que vaya a envejecer bien. Si se ratifica, probablemente requiera acuerdos complementarios, acuerdos de modernización muy prontamente, o quizás se desarmen acuerdos más pequeños. Claro, acuerdos más pequeños no en términos de socios, sino en términos de sectorización. Claro. Bueno, perfecto, Julieta. Creo que con esto estamos y te agradecemos de nuevo tu presencia por 1000 veces más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por las preguntas, el interés, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, muy interesante.